Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva emisión de su programa de Educarte Fiscal. Y es por supuesto para mí un gusto saludar a mis compañeros de panel, como siempre, a mi querido maestro Luis y mi querida maestra Jessie. ¿Cómo se encuentran, chicos? Muy bien, muchas gracias Alex, Luis, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a una nueva emisión de Educarte Fiscal y pues bueno, vamos a iniciar con un gran programa. Sí, ¿qué tal amigos de Educarte Fiscal y MEFI TV? Pues como siempre, todo un gusto estar con ustedes y pues igual un gusto estar con ustedes, Alex que está por acá, no es cierto otra vez, Alex por acá y Jessie por acá. Me da mucho gusto y pues como siempre tenemos un tema muy relevante, muy importante para nosotros y un gusto que nos estén acompañando en esta ocasión. Muchas gracias, pues en esta nueva temporada traemos un programa de mucho interés para todos ustedes, es el tema de reciclo. ¿Qué cambios se avecinan para el régimen simplificado de confianza en este ejercicio 2025? Para todos no es una novedad que la resolución miscelánea fiscal para este ejercicio, la cual fue publicada el día 30 de diciembre de 2024, es donde vienen todas aquellas reglas que debemos, que en teoría nos simplifican el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Ciertamente no hay impuestos nuevos, no hay incremento de tasas, sin embargo recordemos que según el plan maestro de la autoridad es incrementar la recaudación fiscal. Así que con este tipo de preámbulo vamos a entrar de lleno al tema. ¿Cuáles son esos cambios que afectan directamente al régimen simplificado de confianza? Que si bien algunos teníamos, por ejemplo, algunas dudas, la autoridad ha venido acotando para que esas dudas se aclaren, como el caso de presentar declaraciones complementarias y regresarte desde enero. Pero bueno, lo tocaremos. Primeros comentarios. Pues sí, en efecto, hay algunos cambios en lo que es la resolución miscelánea para efectos de reciclo. Y bueno, como lo acaba de mencionar el maestro Alex, pues en efecto, uno de los grandes cambios pues es precisamente que anteriormente si tú estabas tributando en un régimen o venías en el caso del reciclo, pero rebasabas el monto de los 3,5 millones, pues ¿qué sucedía ahí? Que la autoridad, o bueno, de alguna manera tenías que presentar pagos provisionales una vez que rebasabas ese monto al nuevo régimen donde te encontrabas. Pero ¿qué sucedía? Que lo tenías que hacer desde que iniciaba el año. Ahora con este nuevo cambio, pues te dice la autoridad, pues no, en efecto, ya no hay que hacerlo de esa manera, solamente por los meses en que te falten, o por los meses donde obviamente ya cambiaste al nuevo régimen, ¿no, Alex Luis? Sí, así es, creo que hay cambios demasiado... Bien, miren, quiero empezar con un análisis que escuchaba ahí de un compañero y nos decían en alguna ocasión, la resolución miscelánea fiscal está por debajo de la ley del impuesto sobre la renta y tendremos que hacer un análisis, creo que inicialmente con eso, porque nosotros tenemos la pirámide de Kelsen, que nos marca, acuérdense de la pirámide, primero la Constitución, tratados internacionales, que están a la par. Si alguno supera, si un tratado internacional supera en mejoría a lo que le puede acatar, se va a tratar el tratado internacional, de lo contrario, las leyes locales, que sería la Constitución. Hasta el momento yo no conozco, no sé ustedes, si existe algo que haya superado a la Constitución, pero bueno, en ese orden de ideas está la Constitución y luego siguen las leyes. De acuerdo al 1 del Código Fiscal de la Federación, nos dice que es supletorio de la ley del impuesto sobre la renta. Los invito a que lo lean, el 1 de la ley del impuesto sobre el 1 del Código Fiscal de la Federación, perdón, que nos dice que es supletorio de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, si lo vemos así en orden de escalonada, tenemos la ley y abajo tenemos el Código Fiscal de la Federación. ¿De dónde tiene poder específicamente la resolución miscelánea fiscal? Precisamente del artículo 33, si no mal recuerdo, del Código Fiscal de la Federación, en la fracción, en el inciso I, perdón, el cual me dice que la autoridad está encomendada a sacar resoluciones y reglas para poder, digamos que ahondar con la parte que quiere hacer con los contribuyentes. Bien,
Si nosotros consideramos esto, entonces estamos hablando de un inciso, de un artículo, de una ley supletoria, Alex, Jessy. Y muchos colegas dicen, es que ¿sabes qué? La resolución miscelánea solo la voy a considerar si me conviene o si no me conviene. Y aquí precisamente yo primero quisiera empezar con eso. Recordemos que la Corte determinó que el Código Fiscal de la Federación no es supletorio y es igual a la ley del impuesto sobre la renta. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces ya no estamos un escalafón abajo, estamos exactamente a la par de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces por esta razón, por esta circunstancia, la resolución miscelánea fiscal tiene un peso directo específico de lo que realmente tiene la ley del impuesto sobre la renta. Ya lo comentaba el maestro Alejandro, realmente no hay una regulación, un cambio específico en la ley del impuesto sobre la renta, pero de manera inicial yo tenía esa duda, Alejandro. Bueno, no, yo no la tenía, pero sí la escuché en varios lados y como que no hacemos bien el análisis, porque dicen, a ver, si la ley del impuesto sobre la renta en el 113, hablando de reciclo, 113J, si no mal recuerdo, te dice tienes que presentar declaración anual. Y uno de los cambios para el 2025 es que los pagos provisionales ya son definitivos. ¿Qué quiere decir? Que ya no tienes que presentar declaración anual. Entonces, ¿a quién le hago caso? Ley del impuesto sobre la renta que me dice presentas, o resolución miscelánea fiscal que te dice no presentas. ¿Cuál pesa más? Alex, Jessy, comentarios de este nada más lo pongo sobre la mesa para escucharlos, la verdad. Sí, evidentemente la pirámide de la cual hablas es una clase que siempre soy muy incisivo cuando hablo con mis alumnos en la universidad, precisamente porque hay una jerarquía de leyes precisamente, y de ninguna manera la resolución miscelánea fiscal se puede poner al mismo nivel de ningún tipo de ley. Eso nos queda completamente claro. Sin embargo, para tratar de abarcar el tema, que es lo que realmente estamos aquí intentando realizar, quiero partir para ya entrar de lleno al tema, agradeciendo por supuesto a los primeros comentarios de Jessy y el maestro Luis. A ver, tenemos dos regímenes. Bueno, uno, régimen simplificado de confianza para personas morales y régimen simplificado de confianza para personas físicas. Diría yo a mis alumnos, para que no se nos haga bolas el atole. Persona moral, régimen simplificado, límite de ingresos 35 millones de pesos. Cuando rebase la persona moral, entonces tendrá que pagar con un coeficiente de utilidad que se establece en la ley del impuesto sobre la renta. Carísimo, por cierto. Carísimo, y va a tributar, por ejemplo, la persona moral que tiene como límite de ingresos 35 millones de pesos y en el mes de julio excede los 35 millones de pesos, sin problema ese ejercicio fiscal va a terminar como reciclo. Va a concluir el ejercicio fiscal tributando como reciclo. Y el 1 de enero del siguiente ejercicio fiscal va a tributar en el régimen general de ley, título 2 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora bien, personas físicas reciclo, ese es otro cantar, es un régimen voluntario. Empezando por eso, límite de ingresos 3.5 millones de pesos. Ya lo puntualizó la maestra Jessy. ¿Qué sucede cuando esos ingresos son superados? Y la regla 313.5 de la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2025 nos da dos opciones. La primera, recordemos que en el 2024, si excedíamos los 3.5 millones de pesos, teníamos que regresarnos hasta enero y presentar complementarias, que es lo que decía el maestro Luis. Oye, ¿cómo es posible que la resolución miscelánea fiscal me imponga una carga adicional que no viene establecida en la ley del impuesto sobre la renta? Eso muchos lo consideramos inconstitucional, ilegal. Bueno, la autoridad, haciendo caso a las críticas que el gremio ha realizado, dice, ok, y ahora sí lo aclara en esta regla que hago mención. Primera opción, si yo persona física, rebaso 3.5 millones de pesos, ¿cuándo voy a dejar de tributar como régimen simplificado de confianza persona física? En el mes en el que lo haya rebasado. Y tengo dos opciones. La primera opción, a partir del siguiente, la primera opción es considerar los pagos que ya hice para efecto de ISR definitivos. Y a partir del mes siguiente voy a tributar como persona física con actividades empresariales o arrendamientos, uso o goce temporal, cualquiera que sea el caso, servicios profesionales. Esa es la primera opción que considero desde mi punto de vista que es la mejor. La segunda opción es
que se acumulen todos los ingresos desde el 1 de enero hasta el mes en el que rebasaste los ingresos y le apliques tarifa del 96 de renta, es decir, actividad empresarial y profesional, y te acrediten los pagos provisionales. Evidentemente, se los comparto, evidentemente, ya ustedes me dan su punto de vista, cuando acumulamos una cantidad mayor, el impuesto va a ser mayor. Así que, si me preguntan quién va a querer elegir esta opción, pues nadie, ¿verdad, Luis? O sea, yo mejor, oye, ya rebasé de aquí en adelante y tan, ¿no? Yo creo que, perdón, termina, Alex. No, tan, y lo dejo, y termino con esto. Para efecto del impuesto sobre la renta, entonces considerar los pagos definitivos y del mes en que se rebasó, actividad empresarial o el régimen en el que se esté. Y pregunto, porque hay otra nueva regla de que está la opción de no presentar la declaración anual por este tipo de régimen y por este tipo de ingresos. Lo aclaro, porque si tenemos otro tipo de ingresos, sí, claro, solamente estamos eximidos por los ingresos por reciclo. Y termino con esta pregunta: ¿qué pasa con el IVA? Ok, Jessy. Bueno, tenemos una pregunta de Adi López. Hola, Adi, perdón. ¿Cómo queda la retención de ISR sobre intereses en 2025? Nos pregunta Adi López. La retención de intereses para el ejercicio 2025, si no me equivoco, no tiene ningún cambio. No. Punto 0.5, corríjanme si estoy mal. Así es. Sobre la inversión. Espero, Adi, que no te quieras referir o no te estés refiriendo a la retención. Yo estoy hablando de intereses en el sistema financiero, aguas. No estoy hablando de otro tipo de retención, porque recordemos que la retención de servicios profesionales y actividades empresariales que estén dentro de reciclo, perdón, tienes razón, y arrendamiento, continúa siendo del 1.25%, ¿no? Bueno, retomando un poco la idea de hace rato que les comentaba de la resolución miscelánea fiscal, que ya no me contestó nada Alejandro. Recordemos que tenemos también el 5 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de una supletoriedad. Entonces, esto es precisamente lo que le va a dar el poder específico a la resolución miscelánea fiscal. Si bien es cierto, y lo comentó el maestro Alejandro, no está a la par de una ley, ya les dije, el nacimiento es por el Código Fiscal de la Federación, por un inciso del artículo 33, inciso I, y obviamente la supletoriedad es la que le da el poder específico, siempre y cuando no modifique los elementos del impuesto, que son sujeto, objeto, base, tasa, tarifa y momento de pago, que esto es lo que no sucede en la resolución miscelánea fiscal. 5 del código, ¿no? Así es. Entonces, en este sentido, sí tiene un efecto directo la resolución, obviamente no está a la par de la ley, pero sí tiene el peso específico. Otra, considerando lo que dice el maestro Alejandro en la parte de los ingresos de los reciclo personas físicas, tenemos que excluir, también considerar la parte de los exentos, Alejandro y Jessy, porque tenemos, acuérdense, tenemos el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta, nos marca los exentos, ya sea una venta de casa habitación, ya sea herencia, ya sea donativo, de acuerdo a todos los incisos que vienen ahí, los tenemos que considerar como parte del ingreso, pero también son exentos, por lo tanto no grabarían para el cálculo de los 3.5 millones que tiene el tope del reciclo. ¿Qué implica? Como ya lo comentamos... Perdóname, te interrumpo solamente para enriquecer el comentario del maestro Luis. Lo que él acaba de mencionar está, y porque traigo aquí mi acordeón, en la regla 3.13.4, donde lo que dice el maestro Luis es precisamente de lo que estamos hablando, pero la autoridad, o sea, no lo deja nuestra interpretación, sino que lo puntualiza y dice, por ejemplo, no se considerará dentro de este monto los ingresos exentos. Él menciona el ejemplo de casa habitación, es correcto, y lo puntualiza la regla 3.13.4. Perdón por la interrupción, amigo Luis. Ok. Bueno, entonces los ingresos exentos no se van a conceptualizar para la parte del reciclo, del tope de los 3.5 millones. Y otro punto importante, si no mal recuerdo, es el 3.1317, el que nos habla de los agapes. Acuérdense que los agapes agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícoras, que vienen en el Código Fiscal de la Federación, el concepto, también nos dice que acuérdense que en antes del 2023, de 2022 para atrás, ellos estaban en el régimen de sector primario, precisamente el 74 y 75 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ya sabemos que les pasaron una friega porque les dicen, ¿sabes qué? Antes ellos tenían una exención de 20 veces las UMAS elevadas al año por cada socio.
Ahora ya tienen una modificación y dicen, si tú eres Agape, si eres persona física, vas a tener únicamente la exención de 900,000 pesos. ¿Pero qué pasaba? Anteriormente nosotros teníamos ingresos por el sector Agapes, cualquiera que este concepto sea. Y si tú tenías ingresos, por ejemplo, del 1 de enero al 30 de septiembre por 900,000 pesos, era exento. Pero si el 1 de octubre tú cobrabas un peso, por ese peso que crees que tú, el mismo sistema te recalculaba y desde el primer peso del 1 de enero que tú habías conseguido, te hacía el cobro del impuesto. Esto obviamente también se llevó a juicio, fue anticonstitucional, se ganó ante la Corte y por eso es que ahora se pone en la resolución miscelánea fiscal y te especifica, si estoy bien el 31317. No, te quería corregir, mira, pero gracias. muy cerquita, casi. 313.10 para este año. Recordemos que precisamente que las reglas de resolución miscelánea cambian de un año a otro. A lo mejor las cambian de numeral, a lo mejor las modifican, a lo mejor las eliminan. Es por eso la importancia de analizar de forma anual, cuando cada que salga la resolución o las modificaciones a la misma, porque aún así hay modificaciones, sí, claro, ¿no? Cuando el ejercicio pasado llegamos creo a la 8ª, entonces la nueva regla es la 3.1310 y lo que dice el maestro Luis no es que sea barbero, pero lo que dice el maestro Luis es muy puntual. Teníamos esa ambigüedad porque precisamente decíamos, no puedo rebasar de 900,000 pesos porque si tengo un peso más me va a calcular el ISR de todos los 900. Esta nueva regla lo puntualiza y lo aclara. Serán exentos hasta 900,000 pesos. Y del peso en adelante ya se le calculará el impuesto sobre la renta. Entonces, de alguna manera la autoridad hace match precisamente en las dudas que tenemos los contribuyentes, nosotros como contribuyentes, y nos dice, ok, vamos a aplicar un criterio uniforme y es la aplicación de esta regla la cual nos hace mención. Sí, y fíjense, la parte importante de esto se enlaza con la Ley de Ingresos de la Federación, que precisamente nos da esta oportunidad de exención de los 900,000 pesos. ¿Y qué nos dice exactamente? ¿Sabes qué? A partir del momento en el que pierdes la exención, se empieza a calcular el impuesto después de ese periodo. Por ejemplo, yo de 1 de enero al 31 de agosto tengo los 900,000 pesos exento. Pero del 1 de septiembre en adelante se empieza a hacer el cálculo del impuesto, siempre y cuando esta persona emita sus CFDIs. Esto es precisamente la importancia, porque ahora sí nos está marcando que tenemos esta puntualización 900 exentos y a partir de un peso en adelante empieza a generar parte contributiva a ese peso, ¿no, Jessy, Alex? Sí, así es. Quiero hacer una invitación a todas aquellas personas que llamen y digan que están viendo el programa de Educarte Fiscal. Van a recibir un precio preferencial por inscribirse al curso que va a impartir la maestra Jessy en la determinación anual de la prima de riesgo de trabajo. Déjame marco, Alex. De una vez. Y quisiera mencionar, es sabido por todos ustedes que en este ejercicio se tiene como optativo presentar la declaración anual de las personas físicas que tributen en reciclo. Pero voy a hacer una pregunta. ¿Qué sucede con la determinación de la renta gravable? Y recuerden que la renta gravable aplica precisamente para aquellos contribuyentes que tienen trabajadores y que se determina la PTU, pues. Entonces, oye, uno como contribuyente diría, si no estoy obligado a presentar la declaración anual, que ese es el documento en donde yo plasmo cuál es el monto a distribuir por concepto de PTU a mis trabajadores, pues entonces ya no la tengo que pagar, y no, eso no es así. Tenemos Alex, tenemos una pregunta de Yasmín Ramírez. Sí, adelante, para terminar ahorita mi idea. Buenos días, Yasmín. Si un RIF termina de tributar los 10 años en septiembre, ¿es recomendable pasarlo a reciclo a partir de esa fecha? Sí. No, a ver, espérame. ¿Les parece RIF si vamos a un corte? Bueno, y regresamos. Nos vamos a ir con muchas preguntas. Nos vamos a ir con muchas preguntas en el tintero, pero regresamos y las retomamos. Vamos a ver esta información que consideramos que es importante para ustedes. ¿Te apasionan los temas fiscales, financieros y laborales? Tenemos el espacio ideal para ti. Sigue nuestras charlas y análisis en IMEFI TV en Spotify. No te pierdas ningún episodio. Dale play y mantente al día.
¿Qué tal, amigos? Estamos ya iniciando nuestro programa de cursos de prevención de lavado de dinero 2025. Recuerden que son el último jueves de cada mes, de un horario de 18 a 21 horas, es para workahólicos, y entonces ahí vamos a estar trabajando. El de curso de enero es servicios profesionales de actividad vulnerable. O sea, cuando tú realizas un servicio profesional y manejas recursos de tus clientes, estás realizando una actividad vulnerable y debes cumplir con las obligaciones de prevención de lavado de dinero. Esto es un curso que es muy importante para los despachos de contadores, para los despachos de abogados y muchas otras entidades que hacen o dan servicios utilizando recursos de sus clientes. Pudieran ahí haber varios ejemplos. Seguramente esto te será de mucha utilidad. Vamos siempre a revisar de 0 a más las obligaciones que tenemos y tendremos algunas oportunidades de estar solucionando nuestras principales dudas. Te esperamos en este curso correspondiente a enero 2025. Hola, ¿qué tal? Soy Ana María Ramírez Medina y los invito al curso que hemos preparado para ustedes, Impuestos Locales de la Ciudad de México y del Estado de México. Hablaremos de impuestos locales, obviamente, como el impuesto sobre nóminas, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, el impuesto por el servicio hotelero, entre otros impuestos. Veremos su importancia, su origen, su correcta aplicación y también hablaremos del dictamen para estos efectos de impuestos locales que está obligado a presentar el contador público para algunos contribuyentes. Veremos sus formatos, sus requisitos, sus tiempos, en fin, todo lo necesario para presentar correctamente el dictamen y la correcta presentación de estos impuestos también. No faltes, te invitamos a inscribirte. Hola, soy Jessica García y quiero invitarlos al próximo curso que daré de la Declaración Anual de la Prima de Riesgo. En este curso te enseñaré a realizar la correcta presentación de la misma. Inscríbete ahora. Bueno, amigos, ya estamos de regreso. Tenemos mucha información en el tintero y no queremos que se nos pase. Primero, quiero recordarles que si están interesados en tomar algún curso en la capacitadora, es importante que se comuniquen en los números de contacto que aparecen en su pantalla para que reciban un precio preferencial. Que no se diga que los de Educarte no nos ponemos la del tema, ¿eh? Así que llamen si es que tienen interés en adquirir un precio promocional. Segundo, termino la idea de la que estaba hablando. ¿Qué sucede si ya no optamos por no presentar la declaración anual? La regla 313.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal nos dice, nones, podrás no presentar declaración anual, pero de que me debes calcular la renta gravable para efecto de distribuir la PTU, eso sí lo tienes que hacer, porque recordemos que es una obligación para el empleador y un derecho para los trabajadores. Así que, aun y cuando no se esté obligado a presentar declaración anual en el RECICO persona física, si éste tiene trabajadores, sí se encuentra obligado a calcular la base para la PTU y evidentemente hacer el pago correspondiente de estas utilidades en el mes de mayo para personas morales o en el mes de junio para personas físicas de las cuales estamos hablando. ¿No es así? Sí. Jessy, antes de que pases con la pregunta que habíamos quedado pendientes antes de irnos al corte, nada más quiero puntualizar dos cosas. La primera, recuerden que si van manejando no pueden estar sintonizándonos por video, nos pueden escuchar por Spotify, ahí también tenemos todos los programas de, por supuesto, Educarte Fiscal y todos los que se transmitan a través de IMEFI. Entonces tenemos la oportunidad de estarlos escuchando para que nos hagan el favor también de ahí mandarnos hasta sus preguntas si quieren.
Eso en primera instancia. En segunda, tenemos que entender lo que comenta el maestro Alejandro, son dos vertientes totalmente diferentes. Una es la ley del impuesto sobre la renta y otra el pago de la participación de los trabajadores en la utilidad. Si bien es cierto, existe la posibilidad de no presentar la declaración anual, es totalmente independiente a la obligación que marca el 128 de la Constitución, el cual tenemos que hacer partícipes a los trabajadores de la utilidad. Y ya sabemos que este es un tratamiento totalmente diferente, el cual es el 10%, se divide los días, lo que más convenga de los 3 ejercicios anteriores y demás. Pero bueno, en general, ¿qué queremos decir? Que una cosa es, al principio del reciclo, ¿qué pasaba? Bueno, pues entonces si no necesito deducciones, si no me valen las deducciones, pues entonces ¿qué pasa? Ni siquiera pido mi CFDI. No, realmente una cosa es lo que sucede en la obligación y otra para el cálculo. Y lo mismo sucede en materia del impuesto al valor agregado, que ya lo preguntaba hasta hace rato, Alejandro. ¿Qué pasa con el impuesto al valor agregado? Es totalmente independiente. Si es acreditable o si es deducible, si hubiese sido deducible para la ley del impuesto sobre la renta, sería acreditable para la parte del impuesto al valor agregado, ¿no? Sí, fíjate, Luis, que lo que acabas de mencionar es muy cierto, porque recordemos que el impuesto al valor agregado es un impuesto definitivo y esta regla de resolución miscelánea se refiere en cuanto a reciclo, pero para efecto del impuesto sobre la renta. Así que, aun y cuando no estemos obligados, porque sigue esta regla de no enviar contabilidad electrónica si es que no rebasamos de 4 millones de pesos al año y no presentar la declaración informativa de operaciones con terceros. Sin embargo, si tenemos un saldo a favor de IVA, aunque estemos exentos de presentar la DIOT, debemos de presentarla porque si no, nunca vamos a poder obtener este saldo a favor de IVA correspondiente. Y bueno, Alex Luis, regresando con la pregunta de Yasmín Ramírez, que nos pregunta si un RIF termina de tributar los 10 años en septiembre, ¿es recomendable pasarlo a reciclo a partir de esa fecha? Pues bueno, yo considero que sí, pudieras hacerlo. Y bueno, obviamente pues de alguna manera puedes obtener estos beneficios que hay dentro de este régimen, ¿no? Fíjate, Jessy, que yo haría un análisis porque recordemos que cada contribuyente es un traje a la medida de lo que necesita. Por ejemplo, si nosotros ya estamos en el 10º año del RIF, yo considero que desde antes tuvimos que haber hecho el análisis, porque ya cuando estás en el 10º ya estás pagando el 100%, ya realmente no tienes un beneficio. Exacto. Y hoy en día el régimen de simplificado de confianza, nos da una opción de pagar menos impuesto. Entonces, si lo dejaste hasta el 10º, habría que pensar, o yo me imagino que esta persona tuvo ingresos y tuvo deducciones, por lo que el 10º no le pegó, por así decirlo. Si no me pega el 10º, creo que no me convendría reciclo, me convendría más actividad empresarial y servicios profesionales. Así a grosso modo. Tendríamos que ver específicamente qué pasa con esta persona, pero si el 10º no te pegó porque ya pagabas todos los impuestos, quiere decir que tenías deducciones que cubrían la parte de tus ingresos. Sí, yo creo que aquí también depende mucho de qué actividad realices, ¿no? Como dices tú, hay que hacer un análisis y en efecto, ¿no? Dependiendo del tipo de actividad, porque recordemos que el reciclo pues precisamente es un régimen que nos va a ayudar o que tiene tasas muy bajas de impuesto y que pues de alguna manera pues va a tener esos beneficios, ¿no? Entonces yo creo que aquí pues hay que ver qué actividad. Recordemos que hay actividades donde pues no tienes muchas deducciones, ¿no? Como un profesionista, como un abogado, como un médico, que pues realmente las deducciones que tienes pues son mínimas. Entonces aquí habría que analizar qué tipo de actividad realizas y en efecto en base a eso, como acaba de mencionar el maestro Luis, pues de ahí verificar si te conviene estar en reciclo o a lo mejor estar en una actividad empresarial y profesional, ¿no? Tratando de enriquecer la respuesta, lo que acaban de decir mis colegas es acertado. Respuesta concreta a la pregunta. Dijo la maestra Jessy, podría, o sea, ¿puedo ser reciclo? Sí, pero también puedo ser actividad empresarial, pero también puedo estar en el régimen de uso y goce temporal. ¿De qué depende? La maestra Jessy habló de plataformas. La maestra Jessy habló de profesionistas, pero ignoramos, porque no tenemos más información, a lo mejor es un contribuyente, persona física que se dedica a transformar algo. Entonces, sí tendría deducciones. Tal vez pudiese estar en actividades empresariales. O sea, puede estar en cualquier régimen, menos en RIF. Ahí sí ya no puede estar, porque ese espíritu que todavía traía ya se terminó. Entonces, puede estar en cualquier régimen, sí. Habrá que hacer el análisis para ver cuál le conviene más. Y aquí es donde nosotros como contadores damos el plus
extra para con nuestros clientes, ¿no? Y bueno, tenemos otra pregunta. De una vez. De Fren Rosas, dice, ¿qué pasa con los recicos personas físicas que obtienen ingresos por actividades agrícolas? ¿Las facturas que se emiten se tienen que retener ISR? Si está dentro de los 900,000 pesos, recordemos que no, lo acabamos de mencionar. Si no has rebasado los 900,000 pesos, no debe de haber ninguna retención. La regla que acabamos de mencionar en cuestión, y déjame lo retomo, es la 3.13.11 de la resolución miscelánea fiscal. Fíjate, Alex, esa era una problemática que pasó precisamente el año pasado. Pero que con la plataforma. Eres exento, exacto. Eso. Eres exento, pero ¿qué crees? Que sí te aplica retención. Y es que también aquí hay otro tema importante. Y hace rato lo comentábamos, no sé quién fue, si Jesse o Alex, que decían, es que cuando tú no pasas los 4 millones de pesos, no tienes la obligación de presentar la declaración informativa. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Pues tú bajas tu opinión de cumplimiento y ¿qué te dice? Sí, Negativo. Entonces, en lo que son peras y manzanas, ¿sabes qué hacemos en el despacho? Mándalo. En este estricto sentido, ya la resolución miscelánea fiscal te dice que no tienes que realizar la retención, ya viene muy específico, no se tiene que realizar la retención por los primeros 900,000 pesos. Después de los 900,000 pesos ya aplicaría la retención porque ya estamos hablando de una parte de contribución. Habría que ver, que la plataforma esté acorde a lo que dice la resolución, ¿no? Porque entonces no sería un pago de lo indebido y eso tendríamos todavía que analizarlo. Sí, ¿no? Y solicita la devolución de lo indebido, ¿no? Mira. Y bueno, los invito a que se inscriban al curso que próximamente daré de la determinación de la prima de riesgo. Como lo acaban de mencionar el maestro Alejandro y el maestro Luis, pues pueden comunicarse a los teléfonos en pantalla donde les harán un descuento. Sí, y no solo eso, también hay otros cursos, ya publicaron por ahí en la página de IMEFI TV, les suplico que la busquen, por favor, ya hay cursos para febrero y marzo, para que lo vayan contemplando también, por favor. Continuamos con nuestro análisis, pues. Hablando de cancelación de CFDIs, ¿qué contribuyente no necesita cancelar un CFDI en la actualidad, ¿no? Sí, claro. Entonces, para reciclo personas físicas se aplica la regla 3.13.29. Recordemos que el Código Fiscal de la Federación la Ley del Impuesto sobre la Renta nos establece hasta cuándo podemos cancelar el CFDI y nos dice que es hasta el día último del ejercicio fiscal. Para este tipo de contribuyentes, imaginemos que un contribuyente va a considerar los pagos definitivos, va a decir, yo no tengo saldo a favor, ni tengo deducción, no me interesa, no voy a presentar declaración anual. ¿Qué sucede cuando necesite cancelar CFDIs? Y es esta regla la que nos dice, la 3.13.29, que nos dice que vamos a tener hasta el día último del mes en que se debió de haber presentado la declaración anual, aun y que no se presente. Estamos hablando entonces del día último del mes de abril. Entonces, por concepto de cancelación de CFDIs, estamos hablando del mes de abril. Y algo que tocó el maestro Luis, oye, ¿y las devoluciones qué onda? ¿Qué va a pasar? O sea, si ya no presento mi declaración anual y tengo un saldo a favor generado propiamente, tal vez por las retenciones del 1.25 o por la tasa que pagué de un mes pagué el 1% y otros meses pagué el 2.5, exactamente. ¿Qué sucede? Bueno, pues es la regla 3.13.34. Hago un paréntesis. Recordemos que es un programa donde compartimos con ustedes la información que consideramos más relevante. Sin embargo, es importante, y no dejamos pasar por alto, la recomendación de leer puntualmente todas y cada una de las reglas, las cuales evidentemente algunas les aplicará y algunas no. Pero retomando, ¿qué sucede con las devoluciones? Si yo tenemos dos opciones. Una, dado que los pagos se consideran definitivos para efectos de ISR reciclo y ya no voy a presentar anual, voy a tener que solicitar mediante el FED, es decir, la devolución manual de ese impuesto de forma mensual. O tenemos una segunda opción en la cual vamos a poder solicitar el saldo a favor acumulado, que es como generalmente lo hacemos, de todos los meses en el cual este contribuyente fue reciclo, para solicitar mediante el FED, es decir, el formato electrónico de devolución manual, ese saldo a favor
acumulado. Así que lo que en un principio, cuando en Radio Pasillo decían, como ya no voy a presentar declaración anual, me truncan mi derecho de la devolución. No, la autoridad consciente de esto nos dice, tienes dos opciones, o solicitas, pero en los dos casos, o sea, no aplica devolución automática. No aplica devolución automática. En los dos casos debemos de meter la devolución manual, ya sea que optemos por devolución mes a mes o por una devolución acumulada, la cual tendremos que realizar, y déjenme, les doy el dato, a más tardar el 17 de enero del ejercicio inmediato posterior. Ahí está. Perdón, no a más tardar, a partir del 17 de enero del ejercicio. Es decir, volviendo a nuestro ejemplo, de enero a septiembre, reciclo. De octubre a noviembre, actividad empresarial. Bueno, este saldo a favor que se generó de enero a septiembre lo voy a poder solicitar en forma mensual o del 17 del siguiente ejercicio en adelante, solicitarlo acumulado. Recuerden, regla 3.13.34. Y bueno, también es importante mencionar que tenemos hasta el 31 de enero para dar aviso a la autoridad en cambio de que queramos realizar el cambio a reciclo o a lo mejor traíamos otro régimen y entonces si queremos cambiar, pues tenemos a más tardar el 31 de este mes para poder ese cambio. Entonces es importante que contemplen estos tiempos porque de lo contrario, pues bueno, podemos ahí tener alguna situación, aunque de repente el sistema pues te lo acepta, no es que después te lo te vuelva a regresar y es ahí donde empieza pues la complejidad de pues cómo voy a presentar mis declaraciones, ¿no? Y recordemos que el artículo 6 del Código Fiscal pues nos dice, no puedes presentar un mes con actividad empresarial, otro mes con reciclo, otro mes, entonces hay que recordar y hay que ver esa parte, ¿no? Sí, ejercicios completos. Otro punto importante que nos da la resolución miscelánea fiscal, amigos de IMEFI TV, Educarte Fiscal, es que pueden regresar algunos reciclos que me los habían corrido, pueden regresar a reciclo, y creo que esa es una de las partes más importantes, siempre y cuando no hayas rebasado los 3.5 millones de pesos de ingresos. Entonces esto también me da una apertura para que podamos regresar como reciclo y obviamente también considerando lo que decía la maestra Jessie, mandando nuestro aviso de que vamos a retornar a este régimen simplificado de confianza. ¿No, Jessie, Alex? Así es. Sí, estoy de acuerdo, Luis. Fíjate que es algo importante, ¿no? Sí. Porque la autoridad sacó a los incumplidos, porque recordemos que no presentabas 3 declaraciones mensuales, vas para afuera, ¿no? Entonces, sí, obviamente ahí también habían ciertos requisitos que había que cumplir para estar dentro del reciclo y uno de esos es el que acabas de mencionar. Pero ¿no? Recordemos que en ese entonces, hasta el año pasado, te sacaban del reciclo y ya no podías regresar. ¡Nunca! ¿No? La autoridad lo corrige y dice, no, me enganche para acá si me van a pagar impuestos, ¿no? Sí, fíjate que hay un punto que yo considero también otra de las modificaciones que existen en la resolución miscelánea y en la parte del reciclo. Si ustedes se van al 113, nos dice quiénes no pueden tributar en reciclo y específicamente nos dice los que sean socios o accionistas de alguna persona moral. Si nosotros lo buscamos en resolución miscelánea fiscal, te dice sí, siempre y cuando sean los del título 3. Y en esta ocasión también nos da opción de las cooperativas, aquellas título 3 que no hayan repartido remanente, y a mí en lo personal se me hace totalmente injusto, porque imagínense, tengo el caso específico de una persona, tú la conoces, Alex, de Yanira, saludos a ella si algún día nos ve. Saludos. Resulta que esta persona se dedica a hacer inversiones, y en este tipo de inversiones ella tiene oportunidad de ganar por ahí su dinero, ¿no? Pero ella quería hacer reciclo. Pero ella era socia o accionista de su esposo por el 1% de una persona moral de una empresa comercial. Esta empresa nunca ha tenido ingresos, nunca ha facturado, es más, nunca ha tenido operaciones. Fue nada más un proyecto y ella funge como socio o accionista del 1% de esa empresa, de una empresa que realmente no ha tenido operaciones. Y eso obviamente me pone disparejo con otras personas que sí pueden ser y yo que no tengo la oportunidad, Alejandro, Jessie, y estoy prácticamente en las mismas condiciones. No he tenido reparto de utilidades que venga de UFIN, CUFIN o de algún lado, no tengo. No soy del título 3 porque no fue una asociación, entonces creo que me pone un poco disparejo, eso en mi punto de vista, pero la ley es muy tajante y te dice, si tú eres socio o accionista de este tipo de empresas, excepto las del título 3 o las de cooperativas, puedes fungir como reciclo.
Sí, precisamente se da mucho en el caso de muchas personas que de repente pues prestan su nombre para estar o formar parte de una sociedad y que pues obviamente nunca reciben dividendos, nunca tienen absolutamente nada por cuestión de la empresa, y al final el día que deciden hacer algo por cuenta propia, pues no pueden hacerse acreedor a ciertos beneficios o a ciertos regímenes que tiene, en este caso, por ejemplo, Recico, y precisamente por esta situación, ¿no? Entonces, pues hay que contemplar esta parte. Tampoco pueden estar en Recico, pues todas aquellas que se encuentren en el listado del 69B, que es La lista negra. en la lista negra. Entonces, pues bueno, hay que contemplar estos puntos. Fíjate que nos hizo falta puntualizar esta limitante a la persona que nos hizo la pregunta, ¿no? Que dice, estoy en RIF, puedo tramitar como Recico. Bueno, pues siempre y cuando no cumplas, sea exacta, no seas socio accionista o no estés en la lista negra, ¿no? Otra de las reglas importantes, ya en la recta final del programa, es la regla 3.1332, la cual nos indica que aquellos contribuyentes que se inscriban al régimen simplificado de confianza cuentan con 2 meses para activar su buzón tributario. Entonces, ¿qué comentarios les merecen, compañeros? Pues mira, realmente esto del buzón tributario, Alejandro, pues recordemos que no existe una sanción. La obligación existe ya desde el año antepasado, si no mal recuerdo. Lo que se ha pospuesto es la sanción, porque por ahí alguien me decía, es que, ¿qué crees? Que como ya activé mi buzón tributario, resulta que ya tengo que presentar mis declaraciones. No, a ver, espérate. Una cosa son las obligaciones fiscales y en ellas entra la parte de la activación del buzón tributario. No quiere decir que por eso vas a dejar de pagar impuestos o te salvas de pagar los impuestos. No, es totalmente independiente. Que actualmente no existe una sanción y que se pospuso hasta diciembre del 2025 es otra situación, pero la obligación existe. Y recordemos que el buzón tributario pues es un medio de contacto entre la autoridad y el contribuyente, ¿no? Es la manera en cómo la autoridad pues nos va a estar contactando para darnos información, avisos y notificaciones y una serie de documentos, ¿no? Entonces, aprovecho para comentarles también que está en este momento muy en boca de toda la gente que el IMSS está enviando notificaciones para activar el buzón. No del SAT, sino el buzón del IMSS. Es una obligación a partir, si no me equivoco, de julio del año pasado, del 2024. Entonces, es importante este tipo de temas. Tratamos de dar información breve, puntual, que les sea de utilidad, porque hay muchos contribuyentes que se acogen a este régimen fiscal por las bondades que puede proporcionarnos. Entonces, comentarios finales, chicos. Pues bueno, creo que es importante, como ya lo mencionó el maestro Alejandro y el maestro Luis, pues es un régimen que hay que analizarlo, hay que ver qué tanto me conviene dependiendo la actividad, dependiendo las operaciones que realizo como contribuyente, para verificar si en efecto ese régimen me conviene o no me conviene, porque pues a veces nos dejamos llevar porque no voy a pagar impuestos o voy a pagar una tasa muy bajita, pero pues hay que analizarlo, hay que ver, y obviamente pues también verificar estos requisitos que nos establecen las reglas de miscelánea para poder estar dentro de este régimen. Y pues no olvidar que tenemos a más tardar el 31 de enero para poder, si es que estamos en otro régimen, dar aviso y poder cambiarnos al nuevo régimen de Recico. Por mi parte es todo. Yo soy Jessica García y a mí me encuentran en contadores@ggm.com.mx. Hasta la próxima. Pues sí, igualmente, si nosotros hacemos un análisis, realmente lo que busca la autoridad es que una facilidad extraordinaria a través de la resolución miscelánea para los recicos te da una oportunidad finalmente de que puedas regresar a un régimen donde ya te habían sacado por no cumplir con tus actividades. Te da una oportunidad de ser socio o accionista de algunas consideraciones sin que hayas tenido participación en el remanente. Te da oportunidad de que, otra cosa que se nos pasaba también era, si habías metido una demanda, decían que nada más era hasta el 31 de diciembre, realmente la resolución miscelánea no te dice si puedes regresar o no, puedes regresar hasta el 31 si metes tu aviso. Entonces, de manera general, lo que la autoridad busca es que sí o sí te metas a recaudar siempre y cuando lo hagas, no importa sea Recico, porque al final es una forma en la que vas a contribuir. Bueno, eso sería todo de mi parte. Yo soy el maestro Luis Alberto Morales Sosa. A mí me encuentran en contacto@contabilidadfiscal.net. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, chicos.
Bueno, pues para mí siempre es un gusto y un privilegio contar con su presencia. Esperemos que nos sigan acompañando en futuras emociones. Créanos, el equipo de Educarte Fiscal junto con IMEFI trabajamos duro para brindarles información que consideramos que puede ser de utilidad para todos ustedes. Me despido con una regla que no quiero dejar en el tintero. La regla 3.13.12, hablando de RIF. Cuando estamos hablando de RIF, recordemos que esos contribuyentes tenían un periodo de 10 años para tributar en ese régimen. ¿Qué sucede si yo no cumplí los 10 años, yo cumplí solamente 3 años, por poner un ejemplo, y me paso a reciclo? ¿Puedo regresar a RIF? La regla 3.13.12 nos los aclara y nos dice no. Si no se agotaron tus 10 años en el RIF, sin embargo te cambiaste a reciclo, ya no puedes regresar a RIF. Así que con esa regla me despido, no sin antes mencionarles a todas aquellas personas que 5 minutos después de haber terminado el programa seguirán recibiendo sus llamadas para aquellos que quieran beneficiarse con un precio preferencial si se inscriben a los cursos de la capacitadora. Esperamos verlos pronto. Mi nombre, Alejandro Valdés Ledesma. A mí me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Hasta la próxima.